Bueno, yo les invito que ahí donde estamos, cerremos nuestros ojos. Vamos a entregarle este tiempo a nuestro buen Dios, que sea Él hablándonos, que sea su palabra en este tiempo, que sea Él también tomando nuestros corazones, ¿cierto? Padre de los cielos, mi buen Dios, gracias. Gracias te damos, Señor, en este día. Gracias, papá, por este regalo de estar en tu casa, Señor. Gracias, Padre de los cielos, por la bendición que nos das de buscar tu presencia. Darnos la vida, darnos la salud, Señor, para también cumplir, Señor, lo que tú nos pides, que nos congreguemos, Dios, porque es necesario congregarnos, Señor. La iglesia no la conforma, Señor, unos edificios o unas paredes. Somos nosotros, tus hijos, los creyentes, que nos reunimos, Señor, en torno a ti. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que tomes este tiempo, Señor, que tomes la vida de cada uno de estos hijos que hoy está aquí. Yo te pido, Señor, de que tomes nuestros corazones, para que la palabra que hoy tienes ya preparada para nosotros, Señor, caiga en un buen terreno. A veces, Señor, queremos escuchar, Señor, y queremos que hablen ahí al frente lo que yo quiero oír. Pero, ¿cómo no, Señor, decir gracias? Porque hoy no vas a hablar lo que de pronto mi alma quiere escuchar, sino lo que tú has preparado para nosotros, Señor, en este día. Gracias te damos por eso, por tu palabra, Dios, por este tiempo, y que sea tu Espíritu en medio de nosotros en este tiempo especial. Amén. Amén, amén, familia. Yo quiero invitarles a que en este día vamos a continuar, a ver si ustedes tienen buena memoria. Hace un mes, ¿cierto? Conmigo iniciamos una serie. ¿Se acuerdan de que todavía no me van a poner la imagen? Y dijimos que empezamos a hablar acerca de ¿qué? A ver. Acerca de la obediencia. Muy bien, qué obediente, ¿cierto? Qué obediente, están practicando. Y empezamos a hablar una serie que nos habla acerca de la obediencia. Pero no simplemente dijimos, vamos a hablar de la obediencia. Si me ayudan con el primer slide. Esta serie que estamos estudiando se llama Obedecer a Dios, el camino del reino. Ojo a esto, no es el camino al reino, como si la obediencia fuera el camino al reino, ¿no? Estamos hablando de el camino del reino, ¿cierto? Estamos hablando de la obediencia. Y semanas pasadas estuvimos entonces tocando el primer tema acerca de la obediencia. Si usted no estuvo, tranquilo, vamos a dar un pequeño resumen de lo que hablamos en este tema. El primer tema que estuvimos tratando, ahora sí me pueden ayudar con la segunda. Hablamos de la obediencia que agrada a Dios. Pero este tema de la obediencia y esta serie la estamos tratando tomando las parábolas que hemos venido estudiando. Recuerdan que hemos venido estudiando acerca de las parábolas. Con el pastor Mauricio hemos también venido hablando de las parábolas. Y esta obediencia está centrada, obviamente, en la palabra de Dios, pero en las parábolas que encontramos en los evangelios. Entonces la parábola que estuvimos estudiando hace un par de semanas, cuando hablamos de la obediencia que agrada a Dios, vamos a ver, estuvimos hablando de ¿quién? ¿Recuerdan? Estuvimos hablando de dos hijos. Si usted tiene ahí su Biblia, vaya rápidamente, pero no tiene que buscarla porque solo estamos dando un resumen. Me ayudan con la siguiente. Aquí está un breve resumen. Si usted no estuvo hace un par de semanas, mejor dicho, este minuto, preste mucha atención porque vamos a continuar con este tema. Hablamos de la obediencia que agrada a Dios. Estuvimos estudiando una parábola que se llama la parábola de los dos hijos, ¿cierto? Que está en Mateo 21, del 28 al 32. Y en esta parábola entonces encontramos un padre, ¿cierto? Que este padre le da una instrucción a sus hijos. Y él le dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos.
Y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondió, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondió, él dijo, sí señor, voy, y no fue. Entonces cuando estudiamos esto encontramos dos situaciones. La primera, uno que dijo, no quiero, pero se arrepintió y luego ¿qué? Obedeció. Pero nos encontramos un segundo hijo que él inmediatamente dijo, sí señor, claro, voy a ir. ¿Pero qué hizo? Nada. ¿Por qué no fue? No obedeció. Entonces, hablábamos en este punto de la obediencia que agrada a Dios, teniendo claro algo, que la obediencia que agrada a Dios nace del arrepentimiento genuino. Decir, Señor, no basta, o sí, voy a hacerlo, no basta. Porque muchas veces nos quedamos en buenas intenciones, en buenos querer. Hay que vivir como el sí es realmente mi Señor y yo sí quiero obedecer, o sea, yo pongo en práctica y actúo y soy coherente con lo que yo le estoy diciendo al Señor. El reino es para quienes hacen la voluntad del Padre, no solo, ojo a esto, no solo para aquellos que la conocen. Y este punto es muy importante porque usted puede conocer la palabra de Dios. O digamos, estamos en un proceso, ¿no? Pero usted puede decir, yo sé lo que Dios dice, yo sé lo que Dios manda, pero el conocimiento no quiere decir que usted esté, ¿qué? Poniendo en práctica, ¿cierto? Entonces, hablamos que ¿cuál es la obediencia que agrada de Dios? Es una obediencia que se hace ¿de dónde? Que nace del corazón. De pronto al comienzo no lo quiero hacer porque sé que no quisiera, pero mi corazón quiere agradar a Dios. Y la obediencia es entonces el resultado y el fruto de un corazón que quiere agradar a Dios. Aunque muchas veces lucha, porque de pronto no es algo que usted quisiera irse por otro camino, quisiera no hacer lo que Dios le está diciendo que haga, pero esa es la obediencia que agrada al Señor. Hoy entonces yo quiero invitarles a que entonces ya no nos quedemos solamente, yo creo que tenemos claro cuál es la obediencia que agrada a Dios. Pero esta obediencia que agrada al Señor debe mantenerse constantemente. Especialmente cuando parece que Dios tarda. ¿Usted en algún momento no ha sentido que como que siente que Dios está tardando en algo? O cuando no hay una recompensa visible en lo que usted está actuando, o de pronto no hay una señal, de pronto no hay un milagro, y el corazón podría entonces muchas veces relajarse, o pelearse con el Señor, ¿cierto? O argumentar con Él por lo que está sucediendo. Hoy yo quiero invitarles a que teniendo como base la palabra de Dios, dos parábolas, vamos a estudiar, ahora sí me pasan la siguiente diapositiva, hoy vamos a hablar de la obediencia constante aun cuando no se ve. Obediencia constante aun cuando no se ve. Y vamos a estudiar dos parábolas. Yo quiero invitarles a que vamos a centrarnos en Mateo 24, finalizando, y Mateo 25. Si usted tiene su Biblia física, ábrala ahí. Si la tiene digital, pues mucho más fácil va a llegar, ¿cierto? Así que no se demora, rápido. Aunque obviamente, recuerden, siempre decimos que rico que tengamos una Biblia de papel. Pero bueno, no importa, que abramos nuestras Biblias, Mateo 24 y Mateo 25. En estos dos pasajes nos advierte y nos exhorta el Señor una clara verdad. Y es que el reino de Dios no es para los que empiezan bien. ¿Cuántas veces usted ha empezado bien? Si usted dice, bueno, voy a hacer una dieta, usted empieza bien, ¿cierto? Y empieza a comprar las cosas, muchas cosas, proyectos o cosas, aún en el caminar con el Señor, iniciamos bien. Pero el reino de Dios no es para los que empiezan bien, sino para los que terminan fieles.
Y eso vamos a estudiar en estos dos pasajes. No es para los que se activan solo cuando hay señales, sino para los que viven en una obediencia constante, ojo a esto, aunque parezca que el Señor tarda. Porque yo le vi las caras que ustedes hicieron, y sí, casi todos en algún momento hemos dicho, se está como tardando el Señor, ¿cierto? A veces queremos oraciones más rápidas, resultados instantáneos. Pues déjeme decirle algo. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a ver cómo esa obediencia constante es la que el Señor hoy nos está pidiendo. No una obediencia cuando yo veo el resultado de lo que yo estoy esperando. Un ejemplo, si usted le dice a un niño, bueno, ve y corre hasta allá, recógeme rápido los juguetes, arregla la cama y ven aquí porque te voy a dejar verte una película, ¿qué va a hacer el hijo? O sea, bueno, va a obedecer, ¿cierto? Esperemos que sí, pero él lo está haciendo también, ¿por qué? Porque tiene algo en la mente y es que hay una consecuencia, hay un premio, ¿cierto? Hay algo que él va a recibir por obedecer, o sea, por hacer aquello que se le está pidiendo. Que de aquello que usted, o cuando usted le dice así, bueno, vaya, arrégleme. Arrégleme. ¿Y qué va a pasar? Nada, simplemente tu cuarto va a quedar arreglado. ¿Cuál va a quedar más motivado el hijo para hacer? Obviamente cuando ve un estímulo. Pero la obediencia constante realmente se refleja aún cuando no se está viendo lo que hay más allá. Vamos entonces a estudiar. ¿Todos están ya en Mateo 24? Aquí vamos a, si ustedes tienen allí, puede tomar los apuntes. Este es el resumen de la primera parábola que vamos a estudiar. La primera parábola está entonces Mateo 24, del 45 al 51. ¿Todos estamos ahí? Yo sé que ahí nos van a ayudar y nos van a proyectar esta parte también. ¿Listos? Dice así. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tardará en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué tal esta parábola? Yo los voy a contextualizar un poco qué está ocurriendo en este momento. Este momento está, digámoslo así, insertado, esta parábola que el Señor está contándole pues al pueblo, está en un momento en que Él está predicando al pueblo y les está hablando de las señales antes del fin. Él está, digamos, en esa temática, está con esto, y le está hablando de la segunda venida del Hijo del Hombre. Él los está preparando, él estaba preparando a sus discípulos para su segunda venida. Ya pronto Cristo iba a morir y los estaba preparando ellos en este momento para esto. No solamente los estaba informando, o sea, no solamente les estaba diciendo lo que iba a ocurrir, sino que estaba formando el carácter de ellos. Y Él les habla de un siervo, y Él inicialmente le dice que este siervo es un siervo fiel y prudente, ¿cierto? O sea, inicia diciendo estas palabras. Y hay unas palabras claves que encontramos en esta porción. Siervo, habla de un siervo, y un siervo ¿qué era o qué es? Era un esclavo a quien no tenía derechos propios completamente y estaba sujeto
a su señor. Ese era un siervo. Y él habla de un siervo que era fiel. Cuando hablamos de fiel, nos estamos refiriendo a que es alguien confiable, íntegro, que es constante. Ahí están viéndolo, ¿cierto? Ahí están las palabras. Dice que este también no solamente era fiel, sino que era prudente. O sea, que era sabio, que era reflexivo, que actuaba con discernimiento. Y habla de una tardanza. ¿Una tardanza de quién? ¿Del siervo? No, ¿cierto? Habla de una tardanza del Señor. Y dice que ¿qué es la tardanza? Es demorarse, es prolongar el tiempo, es aparentar el no llegar todavía. Entonces, Jesús confronta en ese momento la actitud de este siervo, al pensar que se estaba demorando, ¿cierto? Y él dice, bueno, hay un siervo, se le da un trabajo, pero él dice, bueno, el Señor o mi Señor, o sea, quien el jefe, digámoslo así, pongámoslo en un término más actual, bueno, mi jefe no viene todavía, o el dueño de la casa no viene todavía. ¿Qué hizo este hombre? Dice, pues me relajé. Entonces dice, me relajé, a todos los demás empleados los empecé a tratar mal, me empecé a comer toda la comida, ¿cierto? Mía y la de todo el mundo, me emborraché, ¿porque qué? El Señor todavía no viene. O sea, el dueño, ¿cierto? A quien yo le tengo que dar cuentas, aún no llega. Ustedes no se han visto esas películas, bueno, a mí me gusta mucho la película romántica de comedia, que es típico de la persona encargada de una casa, que se van los dueños y se queda en la casa sola y dice, ay, no vienen, y empieza a ponerse la ropa de la dueña, empieza a comerse toda la comida, y la persona se olvidó, se regresa a la casa y encuentra a la otra con su ropa, con sus cosas, puesto con todo, con su loción, acostada en su cama. O sea, imagínense así a este siervo, o sea, eso le pasó a él. Y él dice, ¿por qué? ¿Qué? El Señor no está aquí. O sea, nadie me está viendo. A nadie le tengo que rendir cuentas. Así que hago lo que yo quiera, ¿cierto? Porque no pasa nada. En este momento yo soy el encargado. Entonces no sucede. Jesús confronta esta actitud de este siervo. El problema no es el tiempo, es que no está aquí. ¿Cuál era el real problema de este siervo? El corazón. Lo que hay en su corazón. Porque el corazón, ¿qué pasa? Dice que su corazón deja salir sus reales intenciones. Lo que él quería hacer. Y no era obedecer a su Señor. Porque él tenía unas tareas. Él tenía que hacer unas cosas, pero como aquel a que él le tenía que rendir cuentas no lo estaba viendo, entonces, ¿qué importa? Hay un dicho por ahí, dice que cuando los dueños de la casa salen, los ratones hacen fiesta, o no sé, algo así, ¿nunca han escuchado? Eso, cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. O sea, literalmente, yo soy como el chavo que a veces se me olvidan, o digo al revés los dichos, pero eso era lo que estaba sucediendo y esta es la realidad de este siervo. El problema, familia, comienza en el corazón. El problema no es la actitud, el problema no es el resultado de lo que él está haciendo. El problema ahí no es que él estaba comiéndose, tratando, bueno, obviamente eso sí era un problema, pero el problema real y la raíz en dónde estaba, en su corazón. No en la conducta. Por eso primero piensa mal y después ¿qué termina haciendo él? Actuando mal, porque termina demostrando eso. Entonces, hay tres verdades que tenemos que tener presentes y que el Señor nos habla en este pasaje conforme a su obediencia. Aquí las tengo, sí. Tres verdades que tenemos que tener presentes cuando hablamos de la fidelidad en lo oculto. Yo realmente, ¿qué estoy haciendo en mi intimidad? Vea, yo los veo a todos ustedes acá y créanme, todos se ven muy juiciosos.
Todos tienen cara lindas, todos me están mirando, tienen cara de que están reflexionando, que están escuchando lo que se está hablando, pero yo no sé quiénes son ustedes en sus casas, ¿cierto? Yo no sé lo que ustedes van a hacer. En la intimidad es cuando realmente se descubre nuestro corazón, porque ahí sale lo que realmente somos nosotros. Entonces, la fidelidad verdadera se revela en la ausencia. Cuando el Señor está ausente, se revela el carácter del siervo. Esto nos lleva a un principio clave, y es que lo que haces cuando nadie, ojo a esto, escuchen esta frase, lo que haces cuando nadie te ve, revela quién realmente eres delante de Dios. Lindo eso, ¿cierto? Se las vuelvo a leer. Lo que haces cuando nadie te ve, revela quién realmente eres delante de Dios. ¿Quién eres tú cuando estás solo? Y solamente estás tú y el Señor. Es más, los casados, cuando usted está solo sin su esposa, sin sus hijos, los que viven con sus padres, sin sus padres, ¿quién eres tú? Yo recuerdo una oportunidad que, una oportunidad no, 3 oportunidades porque he tenido 3 hijos, pero recuerdo con Salomé, mi última chiquita, que ya uno pasa el tiempo de recuperación, de la dieta, todo eso. Mi mamá estuvo acá. Me acuerdo cuando mi mamá se fue y yo decía, estoy yo sola y la bebé. Pues no es la primera vez que me pasa porque era mi tercer hijo, pero un día que me ocurrió algo muy especial y que yo me senté, la bebé estaba dormida, yo me senté en mi cuarto frente al televisor, en mi cama, y yo decía, bueno, Señor, somos tú y yo, ¿qué voy a hacer? Oro, me pongo una película, ¿cierto? Porque la bebé estaba dormida, entonces era mi tiempo. Y vea, créanme, es algo que yo le preguntaba al Señor, Dios mío, o sea, de verdad, cuando estoy solo, se revela lo que yo realmente soy. Porque no le tengo que aparentar a nadie, es más, ni a mi esposo, ¿cierto? Soy yo, nadie me está viendo en ese instante. ¿Quién es usted en su intimidad? ¿Quién es usted cuando nadie lo está viendo? Pero ojo, hay alguien que sí nos está viendo. Lucas 12, 2 al 3. Miremos lo que nos dice el Señor en Lucas 12, del 2 al 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Dios, sí, le gustan los actos públicos y que usted testifique, a Dios le va a agradar siempre. Pero la obediencia en lo secreto, créame que es algo que el Señor valora mucho. ¿Por qué? Porque es algo genuino, porque no es algo que usted está haciendo para que alguien me vea, para que alguien lo sepa. Es usted y nadie más, sino el Señor. El Salmo 139, aquí lo tengo, no, si quieren no lo busquen, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Cuando usted está solo, cuando usted no lo está viendo nadie, pues déjeme decirle algo. Sí, nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso lo está viendo. Ustedes se imaginan, yo siempre digo lo mismo, que ustedes vieran aquí en una pantalla mis pensamientos, o que yo pudiera ver lo que cada uno de ustedes está pensando en este momento. No, ¿cierto? Que no sería como tan chévere que la gente pudiera leer mis pensamientos. Pues el Señor sí lo hace. Le cuento que el Señor sí sabe sus pensamientos y sabe en lo más profundo de lo que hay en nosotros. Entonces, primer punto que vemos entonces, la fidelidad verdadera
se revela en la ausencia. Segundo punto dentro de la fidelidad. La fidelidad es una expresión de amor, no es de obligación. El ser fiel, el ser obedientes al Señor, créanme, tiene que ser un acto de amor. Porque si usted no obedece a Dios por amor, usted puede que lo haga, pero en algún momento que lo va a dejar de hacer. Y realmente esa no es la obediencia que Dios está esperando. En Juan 14, 23, el Señor nos dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. No obedecemos solo porque alguien nos observa, sino porque amamos al Señor en lo íntimo. El verdadero siervo es leal, no por supervisión, sino por convicción. Usted obedece al Señor, es fiel a Dios, es leal al Señor, no por supervisión, sino por convicción. O sea, usted ama al Señor y por eso lo está haciendo, o sea, por eso obedece al Señor. O yo obedezco por miedo para que no me vaya mal, o yo obedezco porque sé que me toca hacerlo, o yo obedezco por evitar las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué usted y yo obedecemos? El tercer punto, o verdad, dentro de la fidelidad nos dice que el retraso aparente es parte del diseño divino, ojo a esto, para probar el corazón. Y cuando yo escuchaba este punto, yo le dije, ay Señor, ¿cuántas veces he perdido el examen? ¿Cierto? Porque a veces ha habido un aparente retraso de una respuesta de algo frente al Señor, siendo parte del diseño divino de Dios, y mi corazón es probado en esos momentos. ¿Cómo está su corazón en esos momentos? Segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, hasta ahí alcancé a leer. Ya, según algunos, la tienen por tardanza. Mire esto, ¿cuánto usted ha dicho? Pero es que está muy demorada. O sea, ustedes y yo a veces somos esos algunos que creemos que Dios se está tardando. Dice luego el Señor, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Acaso el Señor se retrasa? O sea, y lo pongo entre comillas porque no es un retraso de Dios para que usted perezca y para que ya vea, para que caiga. No, Dios no quiere que nosotros perezcamos. Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando hay tardanzas, pregúntele al Señor por qué son. ¿Qué hay detrás de esa tardanza? Porque el Señor, dentro de su soberanía, está permitiendo eso que usted desea, que usted está esperando, se está demorando. Dios permite el silencio para ver si nuestra obediencia es por recompensa, ojo a esto, o por fidelidad. En la tardanza nos damos cuenta si yo soy obediente por la recompensa o soy obediente por fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad estoy hablando por algo que viene del corazón. Hay una frase que yo puse acá de un teólogo, Spurgeon, me pareció muy bonita porque esta habla conforme al pasaje que les acabo de leer. Dice, los verdaderos siervos de Cristo no trabajan por el ojo humano, ni por la paga del día. Su gozo está en saber que el Maestro los observa aunque no haya venido. ¿Qué pasó con este siervo? Este siervo, porque su Señor no estaba ahí, empezó a darle rienda suelta a lo que de verdad había en su corazón.
¿Cuál era el deseo de su corazón? ¿Ustedes creen que el deseo del corazón de este hombre era obedecer a su siervo? No. El deseo de su corazón fue lo que él hizo en ese momento. Desorden, tratar mal a los demás, hacer lo indebido. O sea, la espera, la tardanza o el silencio que usted a veces puede estar percibiendo en su carne o en su humanidad, reflejan lo que hay en nuestro corazón. Así que preguntémosle hoy al Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Obedezco a Dios por obligación? ¿Obedezco a Dios por costumbre? ¿Porque me han dicho que es lo que yo tengo que hacer siempre? ¿Obedezco al Señor porque lo amo? ¿Obedezco al Señor porque es lo que hay en mi corazón? No estoy diciendo con esto que pues es el pecado mortal que usted en algún momento tenga una lucha. Todos tenemos luchas en nuestras carnes y muchas veces hay cosas que se nos dificultan hacer, cumplir, pero que seamos como ese hijo que dijo no, pero se arrepintió e hizo la voluntad de su padre. No seamos como esos hijos que le dicen, vea, haga esto, y uno dice sí, sí, pero no terminan haciéndolo. O, digo yo, aún peor, lo hacemos, pero no lo hacemos de corazón. Hay un ejemplo práctico. Ustedes han trabajado alguien como un obrero, alguien así obrero, pero imagínense un obrero, piensen en un albañil construyendo los cimientos de un edificio. Imagínense en un hombre que está construyendo los cimientos de un edificio. Nadie está viendo su trabajo porque está bajo tierra. Pero si esa parte tan importante falla, todo se va a derrumbar, ¿cierto? Porque está nada más y nada menos que construyendo los cimientos de una construcción. Muchas veces la fidelidad en lo oculto es el fundamento de lo que Dios edificará más adelante en nosotros. Si nadie te reconoce por lo que estás haciendo, sigue haciéndolo. No importa que no haya reconocimiento. Si el fruto de algo está tardando, confía en Dios y sigue labrando la tierra. Sigue obedeciendo en tu casa, sigue obedeciendo en tu trabajo, sigue obedeciendo en lo secreto, aunque nadie lo note. La fidelidad silenciosa es agradable al Señor, porque yo no obedezco para que me vean. Estoy arreglando, como estaba de sucio este salón, tuve que hacerle la vacuum. Hágalo y quédese callado. No le diga a nadie que hizo la vacuum del salón, ¿cierto? Mamá, es que esta casa está vuelta a nada, mire, se la limpié. Límpiesela, no le diga nada. O sea, no esperemos reconocimiento cuando hacemos las cosas. No busquemos tampoco la emoción del momento. Busca la constancia en lo que estamos haciendo. Yo escuchaba una frase de alguien que decía, Dios no busca estrellas fugaces, que alumbran y todo el mundo, wow. Pero ¿qué pasa con una estrella fugaz? Se desaparece. Es hermosa, mostró un brillo espectacular, pero se fue. Dios sí que espera que seamos esos fuegos que ardan sin cesar, que obedezcamos constantemente, no que seamos una estrella fugaz, que hicimos algo hermoso y nos opacamos. Dios no está buscando eso. Cuando no lo ves, cuando no escuchas nada, cuando parece que todo está igual, ahí es cuando se revela nuestra fe. La obediencia constante no depende de estímulos visibles, sino de una relación viva con el Señor invisible. ¿Entienden esto? Se los vuelvo a leer.
La obediencia constante no depende de estímulos visibles, sino de una relación viva con el Señor invisible. Hagamos lo que tenemos que hacer. Nos vean o no nos vean, porque alguien sí nos está viendo. Y ese es el que a mí me importa que me vea. A mí no me importa el reconocimiento. A mí no me importa lo que me diga, o no me debe importar. Es que a veces nos importa, pero no me debe importar. Yo no debo de hacer las cosas por eso. Mi corazón debe tener una actitud de obediencia constante. No solo cuando me están viendo. Yo creo que como padres, muchas veces, esta puede ser un miedo que todos podemos tener. Y es, ¿qué hacen los hijos cuando no estoy yo? Cuando no están los padres. Porque uno dice, bueno, estoy yo y yo los aprieto, les digo, los regaño, ¿cierto? O sea, los mantengo. Pero si yo no estoy ahí, ¿cómo se va a comportar mi hijo? Si usted cuida al hijo de otra persona, lo primero que le van a preguntar, ¡ay! ¿Cómo se portó? ¿Se portó bien? ¿Hizo bien? ¿Sí le hizo caso? ¿Por qué? Porque uno dice, ¿qué está haciendo cuando yo no estoy ahí como para guiarlo, ¿cierto? Para llevarlo por un camino. Ese es nuestro Padre. O sea, Dios, usted imagina a Dios, ay, mi amor, te vas a meter por ahí. No, o sea, yo me imagino a Dios en una película viendo lo que nosotros hacemos o no hacemos. Pero eso es lo que tenemos que hacer, ser constantes y hacerlo de corazón. No seamos esos siervos o ese siervo inútil, ¿cierto? Que hizo y deshizo cuando el Señor no estaba allí. Dice la palabra de Dios, seamos ese siervo fiel, diligente, que hace las cosas sin importar en qué momento llega el Señor. Como cuando uno está trabajando y dice, llegó el jefe. Ay, cierre esa pantalla, la computadora, porque estoy haciendo algo que no debería estar haciendo. O venga, no, que me vea haciendo algo. Los que trabajan con supervisores, cuando le llega el jefe, yo trabajo en una cocina y uno está allí y llegó el jefe y uno es, dice esto, tengo todo bien puesto, que no, ¿cierto? Entonces uno en ese momento se asusta. Que estemos tranquilos, porque estamos haciendo las cosas bien. ¿Hizo las cosas bien este siervo? No las hizo. Vamos a pasar a la segunda parábola, que nos habla también de esa obediencia constante que el Señor nos pide a nosotros. Y esta otra parábola ahora está en el capítulo 25, aquí mismo de Mateo, y es la parábola de las 10 vírgenes. Pero antes de estudiar esta parábola de las 10 vírgenes, yo les quiero contar algo. Y los quiero contextualizar porque a mí me encantó y me ayudó a entender mucho mejor esta parábola, cómo eran los matrimonios judíos en la época del Señor Jesús. ¿Todos saben cómo eran los matrimonios o el proceso de los matrimonios cuando el Señor Jesús estaba? No, yo sabía un poquito, pero no tenía mucho conocimiento. Vamos a estudiar la parábola ahora de las 10 vírgenes, y estas nos hablan de un esposo, de una esposa, de un matrimonio, de una boda. Pero para que entendamos de una manera más profunda esta parábola, vamos a contextualizar cómo eran los matrimonios judíos en la época del Señor Jesús. Entonces, el matrimonio judío en tiempos de Jesús tenía 2 etapas. ¿Listo? La etapa del matrimonio judío. La primera etapa se llamaba desposorio. ¿Listo? Entonces, la primera etapa del matrimonio se llamaba la etapa del desposorio. Era un compromiso legal equivalente al matrimonio actual, aunque no vivían juntos. O sea, en este momento, en el desposorio, ya había un compromiso legal, pero aún no vivían juntos. Y esta etapa podía durar varios meses o incluso un año.
Imagínese, usted ya, o sea, es como el compromiso, o sea, cuando uno está comprometido, ¿cierto? Ya sabe, pues vamos a ese momento. Pero ojo a esto, ya había un compromiso legal. O sea, esto es muy importante, que aquí ya había un compromiso legal. Durante este tiempo, el esposo preparaba una casa o una habitación en casa de su padre. Entonces, ahí el trabajo más fuerte era ¿para quién? Para el hombre, ¿cierto? Para el esposo, porque en este tiempo del desposorio, él tenía que preparar su casa. Y en el peor de los casos, si no era su casa, la habitación en la casa de sus padres. Ese era el trabajo de él. Luego de esta primera etapa del desposorio, venía la segunda etapa. La segunda etapa era la venida del esposo. Al finalizar la preparación, el esposo venía, ojo a esto, de forma inesperada a buscar a la novia. Qué interesante, ¿cierto? O sea, le llegaba de sorpresa. Y venía acompañado por amigos, el amigo del esposo, bueno, con unos amigos, y llegaba muchas veces de noche. O sea, lo hacían sí, de manera inesperada y en muchos de los casos, este encuentro lo hacía en la noche. Y miren este detalle importante. La novia tenía que estar lista y vestida, con sus amigas esperando la llegada del esposo. O sea, ustedes se imaginan ese momento, o sea, qué emocionante, ¿cierto? Qué emocionante. No sabía. Yo me imagino que pronto habían rumores, ¿no? Vea, pronto, ya la casa está lista o el cuarto está listo. Yo me imagino que habían rumores, pero con exactitud no estaban. Entonces, vamos a hablar ahora de la parábola de las 10 vírgenes. Las vírgenes de la palabra, entonces, están en este momento. ¿Listo? O sea, en el momento de la espera, o sea, ya pasó el desposorio y están esperando la llegada del esposo. Algo importante también, las bodas, o sea, ya el momento de la boda dice que solían celebrarse de noche y como el esposo podía venir a cualquier hora, las mujeres estaban con unas lámparas. Y las lámparas eran una señal de honor y de bienvenida para el esposo. Era un medio para iluminar el camino hacia la casa del padre o del esposo o donde se iba a celebrar la fiesta. Era una forma de mostrar que estaban listas y activas para unirse al cortejo. Chévere, ¿cierto? Las lámparas eran alimentadas con aceite de oliva, o sea, no nos imaginemos unas lámparas de hoy en día, ¿no? O sea, las lámparas tenían su mecha y estaban, o sea, su combustible era aceite de oliva y llevaban siempre una reserva adicional en una vasija de barro, por si el novio se demoraba. Entonces, ya estamos un poquito más contextualizados de cómo era el matrimonio y el cortejo y ese momento. Así que vamos entonces, ahora sí, a leer con esto en mente, ¿cierto? O sea, ya tenemos un conocimiento un poco más claro acerca de lo que ocurre en esta parábola. Capítulo 25 del libro de Mateo. Dice el versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué tal? ¿Cierto que es más chévere teniendo el concepto de lo que estaba ocurriendo en ese momento? Imagínense ese instante. Imagínense que estas mujeres, ¿cierto? Estas vírgenes estaban esperando ese instante. Pero ocurre algo. La palabra de Dios nos dice que 5 eran prudentes. Y ellas no solamente tenían su vasija, sino que tenían, o sea, su lámpara, sino que tenían una vasija extra con aceite. Pero las otras 5 no. Las otras solo tenían su lámpara, pero no tenían aceite. Mire, esta parábola no nos está hablando de pecadores versus creyentes, como lo hablamos ahorita. La primera parábola nos habló de un insensato y nos habla de un prudente y de un fiel. Esta parábola no nos está haciendo un contraste del pecador versus el creyente, sino de personas que estaban esperando la venida del Señor. O sea, todas eran vírgenes, que simbolizaba una pureza. Todas tenían sus lámparas, ojo a esto. O sea, ahí no dice que 5 no llevaban sus lámparas. Todas llevaban su lámpara, las 10 tenían sus lámparas. Las lámparas que pues ya vamos a ver que muestran el testimonio externo. Todas salieron a recibir al esposo. O sea, todas tenían esa esperanza del reino, ¿cierto? De lo que iba a llegar. O sea que estamos hablando de 10 mujeres, ojo a esto, que aparentemente estaban haciendo las cosas bien. O sea, estaban esperando, estaban allí, tenían su lámpara. Pero 5 no fueron precavidas. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Qué significa el aceite? Es el fruto de una obediencia diaria y constante. No es una obediencia ocasional, es una obediencia que lleva disciplina. No es una obediencia emocional, o sea, obedecí porque estoy emocionada. No, es una obediencia espiritual. No es una obediencia superficial, es una obediencia de compromiso. Y aquí vemos entonces esta historia. Vamos a ver 3 puntos acá. Obedecer es prepararse aunque no haya señales. Ellas sabían si el esposo iba a llegar, no, pero ellas estaban preparadas. Ellas estaban listas, pero también preparadas en caso que se demorara. Las insensatas, ¿qué les dijeron a las prudentes cuando se dieron cuenta que habían dormido y que su aceite estaba escaseando? ¿Qué dijeron? Venga, no, las insensatas dijeron, venga, deme su aceite, que es que mi lámpara se está acabando. Aquí entendemos que la obediencia, ojo a esto, no se transfiere. Porque ¿qué dijeron las prudentes? Dijeron, no, si yo le doy de mi aceite,
a usted y a mí se nos van a acabar, porque no nos va a alcanzar. Uno diría, ay, tan egoísta, ¿cierto? Uno diría, oye, pero qué egoístas, ¿no le regalaron un poquitico a su aceite? ¿Ustedes no pensaron eso? ¿Ninguno? ¿Cierto que sí? O sea, uno sí lo piensa, uno dice, ay, pero tan malas, ¿por qué no le regalaron un poquitico? Ellas eran sabias y sabían lo que iba a suceder. Ellas no podían compartir su aceite en ese momento. La obediencia no se transfiere, no se finge, no se obtiene en un instante de crisis. Y ellas, eso fue lo que hicieron en ese momento. La obediencia de las prudentes fue constante, fue premeditada, o sea, ellas estaban preparadas. ¿Qué nos dice Lucas 12, del 35 al 36? Aquí lo tengo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que esperan a su Señor. La obediencia no se improvisa. La obediencia se cultiva diariamente. Finalmente, estas mujeres iban a improvisar algo, pero la obediencia no se improvisa, la obediencia se cultiva. Obedecer es prepararse, aunque no haya señales. Obedecer es actuar, es hacerlo, aunque usted no sepa lo que va a ocurrir más adelante. Yo le obedezco al Señor. Obedecer también, o la obediencia negligente, se disfraza de espera, pero no actúa con fidelidad. Primera de Juan 2, del 3 al 5. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Familia, ¿estás preparando tu corazón con actos de obediencia o solo con buenas intenciones? Lucas 6:46 también nos dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Qué le pasó a estas mujeres, a estas vírgenes insensatas, negligentes? Les tocó devolverse, comprar aceite, luego llegaron al lugar de la boda, ¿y qué pasó ahí? Tocaron la puerta, le dijeron, Señor, Señor. Y él dice, no las conozco. Ay, qué triste, ¿cierto? Pero a ustedes no les recuerda eso también, un pasaje cuando el Señor Jesús también está y Él habla de aquellos que hacen milagros, prodigios, dice, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, y Él les dice, nunca os conocí. Hay que mirar lo que hay en mi corazón, porque cuando yo obedezco, porque me toca, cuando yo obedezco por obligación, cuando yo obedezco por costumbre, créanme, no estamos glorificando al Señor. Por eso, para finalizar, en este tercer punto, ¿cuáles son las consecuencias de esa negligencia? En ambas parábolas, tanto en la parábola del siervo, ¿cierto?, como en la parábola de las vírgenes, en ambas parábolas el juicio es muy fuerte. Porque, ¿qué le dice el Señor al siervo malo? Dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y cuál fue la respuesta también para estas mujeres insensatas? Dice, de cierto os digo que no os conozco, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El siervo malo es escuchado con los hipócritas, aún la figura del infierno.
y las vírgenes necias escuchan, no os conocí. Familia, hoy el Señor nos llama a volver a una obediencia fiel, a que sea una obediencia secreta, que sea una obediencia silenciosa, pero poderosa. El aceite no se comparte. Vimos a un novio. En el significado histórico es el esposo judío que viene de noche. Pero en la aplicación con el Señor, Jesús, el esposo, vendrá sin previo aviso. ¿Ustedes saben eso? La palabra del Señor dice que, y es más, ahí en Mateo 24 Jesús lo dice, ni el Hijo sabe, los ángeles no saben, dice, solo el Padre sabe cuándo vendré. O sea, nuestro esposo, nosotros como iglesia, ¿cierto? Jesús vendrá sin previo aviso. Hay una novia, aquella que está desposada, esperando en su casa. Esa somos nosotros, la iglesia o los creyentes que estamos comprometidos con Cristo. Hay unas vírgenes, leíamos de las vírgenes, amigas que participan en la celebración con sus lámparas, aquellos creyentes que dicen esperar a Cristo. Hay una lámpara, la lámpara refleja la luz, el testimonio, esa preparación visible. Dice que ellas, esas lámparas la usaban para mostrar el camino al novio, ¿cierto? La lámpara es el testimonio, es lo que usted muestra a los demás. Una vida de fe visible y un testimonio cristiano. Yo les decía ahorita, Dios se agrada y Él espera actos públicos como su fe. Dios espera un acto público como su testimonio. Debe mostrar la fe. Pero hay algo más allá también, y es el aceite. El aceite reservado para que la lámpara no se apagara, ¿cierto? Como aquella vida espiritual genuina, como la obediencia continua. Por eso les decía ahorita, su aceite no se comparte. Es su intimidad con Dios. Es lo que mantiene encendido su corazón. Eso no se comparte. Eso no se negocia. Eso es suyo con el Señor. Y hay un banquete de bodas. La fiesta en la casa del padre de la novia, como veíamos en esta parábola. Pero ustedes y yo tendremos una boda con Cristo, nosotros como iglesia. Y es algo que esperamos. Obviamente esta parábola de las 10 vírgenes, más allá de la obediencia, tiene un significado escatológico muy profundo. Mateo 24 y Mateo 25 habla mucho de los tiempos finales, pero también nos deja una enseñanza importante y es lo que estamos estudiando hoy. Y es la obediencia constante que el Señor espera y demanda de nosotros, sus hijos. Pongámonos en pie, vamos a orar.